Para comenzar quiero agradecerles el tiempo que se dan de estar con nosotros. Es muy importante esto que nos otorgan, que es su escucha. Como les comentaba, pues esto es entre colegas, esto es entre personas que estamos interesadas en seguir descubriéndonos a través de nuestra voz. Y bueno, la primera pregunta que voy a lanzarte y que también me gustaría que estemos reflexionando durante toda la conferencia es, ¿qué es la voz? ¿Te has preguntado qué es la voz? Pues hicimos esta pregunta a algunos de nuestros alumnos aquí en la cuarta pared y esto fue lo que nos contestaron. La voz para mí es lo mejor que tengo en este momento. Es una de las herramientas más padres que tenemos para poder comunicarnos con todos los seres vivos. Y es la forma en que se expresa de un ser a otro, aunque hablemos en idiomas diferentes. Es la herramienta principal del ser humano a la hora de la comunicación, independientemente del idioma. La voz es una herramienta que podemos utilizar todas las personas en el mundo para poder comunicarse, para poder transmitir un sentimiento, alguna idea. Es una herramienta con la que puedes contagiar, con la que puedes persuadir, con la que puedes dibujar. Y puedes dar muchísimas impresiones con un simple hola. Todo tu cuerpo está enlazado a tu voz, o sea, si te sientes triste, ahí va a estar un nudito en la garganta o las mariposas en el estómago, o lo que sea que sienta tu cuerpo, tu voz lo va a transmitir. Entonces por eso creo que es muy honesta la forma de comunicación mediante la voz. Expresas alegría, tristeza, confusión, enojo, y ha sido un medio por el cual estoy aprendiendo a comunicarme más. Es el sentimiento del ser humano, es el inicio de la forma en que nos comunicamos. Con eso te puedes expresar y para mí es de lo más importante. Lo escuchas, lo percibes, no es solamente como la forma en la que te lo dices, sino es cómo llega a ti. Sería como una forma, por decir así, de decirle al mundo lo que nosotros somos. La identidad de cada uno de nosotros, la mejor manera, pienso yo, que tenemos para expresarnos. Creo que cada voz es importante porque tiene que ver con la personalidad de cada uno. La voz es única, es como nuestras huellas dactilares, es única. Cada quien tiene una voz distinta. Luego no sabemos por qué tenemos esta voz. Yo me lo he preguntado muchas veces. Si nos comparamos como un instrumento musical, para mí la voz es precisamente la música que nosotros creamos desde nosotros mismos. Y pues antes era algo que no tomaba en cuenta, era algo muy cotidiano, algo que das por hecho. Creo que muchas veces la tenemos por dada, simplemente la usamos porque nos dieron la habilidad de hablar. Yo no sabía que era mi voz al principio. Creo que es una herramienta que debemos de trabajar día con día, que debemos de entrenar. Sentía que tenía una voz al principio escondida y aquí ya le están dando libertad, le están dando alas. Y poco a poco la voz se ha ido transformando en algo que ves evolucionar, que ves, es como plastilina. Y me siento más completo gracias a que mi voz está por fin hablando. Para mí eso es la voz. Es lo que quieras que sea. Es muy extraño todo lo que puedes hacer con la voz. Como se pueden dar cuenta, cada uno de nosotros tiene una idea de lo que es la voz, porque precisamente es algo muy cotidiano, nos relacionamos con ella siempre, desde que nacemos tenemos una voz que nos permite comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. Sin embargo, para entrar en términos mucho más objetivos, para poder saber estudiarla, conocerla un poco más a fondo, voy a compartirles una definición que nos otorga la doctora Xochiquetzal Hernández, que es la médico foniatra muy reconocida, y nos da esta definición de lo que significa la voz. La voz es el conjunto de sonidos que en la laringe son transformados por la voluntad y por medio de la boca, lengua y labios en palabras y sonidos musicales. Esto es la voz vista desde un punto de vista, desde la definición de la doctora Xochiquetzal y por lo tanto es bastante clara, bastante objetiva y hasta científica. Sin embargo, considero que dentro de esta definición se nos escapa un poco de lo que nuestros compañeros nos estaban comentando, esa cualidad que tiene la voz
para sonorizar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, para decir lo que somos todo el tiempo. Podemos decir un hola o un ¿cómo te sientes? Bien. Y todos estos tonos y estas intenciones están revelando lo que realmente sentimos y lo que pensamos. Entonces, cuando hablamos de voz, inevitablemente hablamos de identidad, inevitablemente hablamos de educación, de experiencia de vida, de origen, de cultura. Todos esos factores forman parte de nuestra voz. Por lo tanto, es importante que comprendamos que nuestra voz es este resultado de un cuerpo, porque la voz necesita un cuerpo, una fisicalidad, específicamente del aparato fonoarticulador, que ya veremos más adelante, pero también de estos procesos mentales y emocionales que todo el tiempo nos están atravesando. Ese es el resultado de nuestra voz. Debido a que todas las personas tenemos experiencias distintas, por lo tanto nuestra voz es única y es particular. Es una maravilla la voz humana. ¿Y te has preguntado cómo comenzó esto de el origen de la voz humana? Pues yo sí me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo es que los humanos aprendimos a sonar? ¿Y cómo es que esta parte y esta cualidad de nuestro cuerpo nos ha sido una verdadera bendición a la hora de la supervivencia? Porque gracias a nuestra voz hemos sobrevivido y hemos evolucionado como seres humanos. Se dice que el origen de nuestra voz es hace muchísimos y millones de años, desde que éramos primates. Podíamos emitir algunos sonidos muy limitados porque efectivamente nuestro aparato fonoarticulador no estaba constituido como lo está hoy en día. Sin embargo, podíamos emitir algunos sonidos y todos estos sonidos tenían que ver con la supervivencia, con avisarle a los otros, ahí viene el animal, hay que cazarlo, hay que recolectar, hay que reproducirnos. Imagínense todos esos sonidos primitivos que tenía el hombre para poder comunicar sus emociones. Antes de que existiera el lenguaje, precisamente solamente había sonidos. Entonces, imagínense toda esta gama de emociones que tuvieron que expresar para poder sobrevivir, porque eso era fundamental. Entonces, si te das cuenta, la voz es sumamente importante para nuestra raza humana. Por lo tanto, después, cuando comenzamos a evolucionar y empezamos a adquirir otras posiciones, también nuestro fonoarticulador, nuestro cuerpo en general, se transformó y entonces nuestra laringe también obtuvo estas otras cualidades, que fue bajar, estaba muy arriba en el cuello, bajó nuestra laringe, se amplió y se desarrollaron lo que son las cuerdas vocales que ya conocemos hoy en día. ¿Qué te parece? Es una cuestión bastante, a mí me parece maravilloso imaginar cómo desde que éramos unos primates y cómo fuimos evolucionando incluso hasta constituir el lenguaje y nuestros procesos cognitivos también comenzaron a constituirse debido a la comunicación y a la necesidad de simbolizar la realidad. Es una cosa fascinante. Entonces, pues esta capacidad de producir sonidos y nosotros incluso podemos observar esta gran evolución humana que nos ha costado muchísimos años, la podemos observar en los primeros años de nuestra vida. Desde que estamos en el vientre tenemos la capacidad de escuchar la voz humana. Es decir, que nuestro primer contacto con la voz es a través del oído. Instintivamente reconocemos la voz de nuestra madre, instintivamente sabemos quién va a ser la persona que nos va a alimentar y por lo tanto estamos atentos al tono de su voz, a su timbre que es único. Entonces, cuando estamos en el vientre, tenemos el contacto con la voz humana. ¿Y qué sucede después? Nacemos y lo primero que hacemos es expresar con este gran llanto y con este gran grito que estamos vivos. Y este gran llanto lo que hace es despejar nuestras vías respiratorias y comunicarle al mundo que estamos vivos, que necesitamos cuidados, que somos pequeños. Y entonces, esa es nuestra primera conmoción, nuestra primera expresividad tiene que ver con esas ganas de sobrevivir. Cuando somos bebés,
Nuestras cuerdas vocales tienen aproximadamente una longitud de 6 milímetros. Incluso nuestra laringe está situada un poquito más arriba. Cuando vamos creciendo, nuestra laringe va bajando y nuestras cuerdas vocales también adquieren otra longitud. Cuando tenemos 6 años, nuestras cuerdas vocales alcanzan aproximadamente los 8 milímetros. Si se dan cuenta, las voces entre los niños y las niñas no son tan diferentes como cuando llegamos a la pubertad. Cuando llegamos a la pubertad y sucede toda esta descarga de hormonas, y entonces sí, cambian muchísimo nuestro cuerpo, nuestra laringe, la amplitud de las cuerdas vocales, también la longitud de las cuerdas. En las mujeres alcanza aproximadamente de 12 a 16 milímetros y en los hombres de 16 a 23 milímetros. A partir de los 20 años es cuando se estabiliza nuestra voz, cuando ya tenemos un timbre mucho más definido, y a partir de los 40 años es cuando comienza un envejecimiento natural del aparato fonoarticulador y empezamos a perder elasticidad de nuestros músculos. Por lo tanto, la edad, tú sabes que se puede localizar muy bien, se puede identificar incluso con el tono de voz. Hasta el momento hemos hecho un recorrido de lo que es la voz y el origen de la voz. Ahora vamos a entrar al siguiente tema, que es, bueno, ya sabemos que existe la voz desde que éramos unos primates y cómo es que se desarrolla a través de los años en nuestras diferentes etapas de crecimiento. Ahora, ¿cómo es que funciona la voz? ¿Cómo es que producimos sonidos? Bueno, pues lo primero que tenemos que dejar claro es que el aparato en nuestro cuerpo encargado del lenguaje y del sonido es el aparato fonoarticulador, que está incluso conformado por otros sistemas que vamos a ver ahorita mucho más específico, mientras les voy explicando cómo es que sucede el sonido. ¿Qué pasa cuando queremos hablar? ¿Qué sucede cuando queremos hablar en nuestro cuerpo? Bueno, primero tiene que haber irremediablemente una necesidad y un deseo de comunicarnos. Esto se genera en la corteza motriz de nuestro cerebro. Entonces, de ahí, este impulso se transforma en un impulso eléctrico que le dice a nuestros órganos conformados por el sistema respiratorio, y entonces le dice este impulso a nuestros órganos de la respiración: va a hablar, esta persona quiere hablar. Por lo tanto, comienza a suceder el protagonismo del respiratorio y aquí vamos a observar uno de los grandes protagonistas del sistema respiratorio y por el que todo el mundo estamos hablando cuando entramos en el tema de la formación vocal, y es nuestro famosísimo y hermosísimo diafragma. Entonces, vamos a ver a continuación cómo es que sucede el diafragma, cómo es que sucede la actividad del diafragma a través de un video. Aquí pueden observar el diafragma funcionando. Si se dan cuenta, el diafragma tiene esta forma de paracaídas. Cuando entra el aire en nuestro cuerpo, el diafragma se tensa y baja, y cuando sale el aire de nuestro cuerpo, el diafragma se relaja. El diafragma es realmente un protagonista, porque el diafragma, si te das cuenta, tú no aprendiste a respirar, es decir, es un acto involuntario, todo el tiempo está sucediendo este movimiento vital del diafragma. ¿Qué quiere decir? Que el diafragma ya sabe hacer su trabajo, lo sabe hacer muy bien. Lo que sucede a veces es que el diafragma se acorta su libertad debido a tensiones en los abdominales, por ejemplo, y entonces comenzamos a respirar mal. Eso lo veremos un poquito más adelante. En esta parte de la voz, de cuando entra el aire, este es el tercer paso, el segundo, que es entra el aire en nuestro cuerpo, porque la voz es aire. La materia prima de la voz es aire. Entonces, ¿qué sucede? Ya entró el aire en nuestro cuerpo y ahora va a salir. Entonces, entra aquí en juego nuestro sistema emisor.
protagonizado por nuestra increíble laringe. El sistema emisor está encargado de originar, producir y emitir el sonido y se encarga de producir incluso nuestro tono fundamental de la voz. Esta es nuestra laringe vista desde varios cortes, desde varios ángulos, y no se nos olvide algo que está ahí en la laringe que habita, y es el paso número 3, sigue siendo la emisión del sonido a través de nuestras cuerdas vocales. Aquí tenemos nuestras cuerdas vocales. Como ves, son 2. Muchas personas tienen la idea de que es como si fuera una arpa y que tenemos muchísimas cuerditas aquí. No, fíjense que nada más son 2. Y estas cuerdas hacen todo. Entonces, cuando el aire sube, cuando el aire regresa su viaje hacia arriba, pasa por nuestra laringe, llega a nuestras cuerdas vocales, y las cuerdas vocales lo que hacen es oscilar, es moverse. Vamos a ver a nuestras cuerdas vocales en acción para que te quede mucho más claro qué es lo que sucede cada vez que sonamos. Y aquí están nuestras cuerdas vocales. Nice loud he. And again. Try a real high pitch. Now give me a singing. At a low pitch and then sing up. Okay, can you go any further? Okay, good. And now high to low. All right, say he, he. Como observaste y escuchaste, el tono de voz que nosotros con el que nosotros juguemos va a hacer que nuestras cuerdas oscilen en distinta intensidad. El tono agudo hace que nuestras cuerdas se tensen un poquito más y las oscilaciones sean más rápidas, y los tonos más graves hacen que las oscilaciones sean un poco más lentas. Entonces, ya tenemos el sonido. ¿Qué pasa? Ya tenemos aquí el sonido y entonces entra en juego nuestro sistema resonancial. Nuestro sistema resonancial es el que enriquece el tono fundamental. ¿Por qué? Porque el sistema resonancial tiene que ver con estructuras en nuestro cuerpo donde el sonido rebota y por lo tanto las vibraciones son amplificadas por estos espacios, por estas cavidades en nuestro cuerpo, haciendo que precisamente surja nuestro timbre de voz. Nuestro timbre de voz es único, es particular. El timbre es una de las características acústicas de nuestra voz. El tono también es otra característica y el tono tiene que ver con la capacidad de nuestra voz de viajar entre los sonidos graves y agudos. La intensidad tiene que ver con el volumen de nuestra voz, si es un volumen bajo, un volumen medio, un volumen alto, etc. Ya tenemos sonido que está amplificado por estas cavidades. Ahora, ¿qué va a pasar con ese sonido? Bueno, entonces entra en juego nuestro sistema articulatorio, que es aquel que está conformado por estructuras y por órganos que van a funcionar como si fueran una especie de válvula, obstaculizando la salida del aire. Y esto hace precisamente que formemos los fonemas que constituyen nuestro lenguaje, porque el sonido se ve obstaculizado, por lo tanto se le da forma a este sonido. Como puedes ver, aquí están los labios, la lengua, las cavidades, el paladar blando, el paladar duro
Y estas estructuras son las que hacen propiamente la articulación de las palabras. Ok, bueno, pues esto es en general cómo funciona nuestra voz y cada vez que sonamos. Si te das cuenta, es algo súper, mega complejo que sucede así, en un segundo. Todos estos sistemas, todos estos órganos están jugando todo el tiempo para que nosotros podamos emitir el sonido. Es fascinante cómo funciona en un instante. La otra pregunta que quiero ahora pasar, ya sabemos cómo funciona la voz. Ahora, ¿por qué a veces no funciona la voz? ¿Por qué no funciona? ¿Te has preguntado esto? Yo quisiera saber si en estos momentos te has dado cuenta con qué obstáculos te has enfrentado cada vez que te quieres comunicar a través de tu voz. ¿Los has identificado? Bueno, pues ahora vamos a pasar a este tema también, porque como sabemos, la voz es un proceso psicofísico y por lo tanto es irremediable desarticularla como si fuera una cosa aparte de nuestro cuerpo. La voz también tiene que ver con nuestras emociones. Como te expliqué anteriormente, es nuestra necesidad de comunicarnos lo que hace que todo este sistema complejísimo comience a funcionar. Entonces, quiere decir que son esos impulsos primarios, los impulsos de sentimiento y de pensamiento, los que hacen y activan nuestro aparato fonoarticulador y los que les dan energía para poder habilitar nuestro cuerpo. Estos impulsos primarios muchas veces se ven inhibidos debido a que la mayoría de nosotros hemos aprendido a desconectarnos de este impulso primario. Es decir, que hemos aprendido a comunicarnos desde nuestros impulsos secundarios que nos han ayudado a sobrevivir en esta sociedad. Nuestros impulsos secundarios, en el mejor de los casos, hacen que pensemos un poco lo que vamos a decir, pero en el peor de los casos hacen que no tengamos ganas de comunicarnos o que simplemente no sepamos cómo decir lo que sentimos y lo que pensamos y perdamos esta libertad y este derecho de ser a través de nuestra voz. Cada uno de nosotros atraviesa por diferentes experiencias de vida y aprendemos a comunicarnos también de diferente manera, dependiendo, claro, de nuestro entorno social. Todo comienza desde nuestra familia, cómo hablan nuestros padres, cómo se habla en nuestra casa, cuál es el ambiente sonoro donde crecemos, cómo es que aprendimos a interactuar con nuestros compañeros, cómo es que nos relacionamos con nuestras amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos que hemos aprendido, con los que nos hemos comunicado, bueno, finalmente han hecho nuestra historia de nuestra voz. Entonces, algunas de las cuestiones que a mí me interesa que también identifiquemos es esta manera de educarnos, esta manera de domesticarnos, que desde que estamos en la infancia es que empieza a suceder este proceso de socialización y por lo tanto la escuela tradicional que conocemos está sumamente encargada y es muy, muy responsable de que nosotros aprendamos a desconectarnos de nuestro cuerpo. No sé si te has preguntado cuántas horas realmente permanecimos en una butaca durante nuestra vida escolar. ¿Cuántas veces quisimos hablar dentro de una clase, pero no podíamos porque el maestro era el señor y el amo de la palabra y nosotros no teníamos derecho a decir nada, si no íbamos a ser castigados? Todas estas formas en las que la escuela tradicional nos ha quitado el derecho de decir están en nuestro cuerpo. A continuación, vamos a ver una historia, es un cuento, una historia que ejemplifica muy bien lo que te estoy comentando respecto al condicionamiento de nuestra voz. Esta historia nos la cuenta el maestro Antonio Campo Guzmán en el libro La libertad de la voz natural en método Linklater. Escuchemos y veamos la historia, por favor. Piensa en un niño de 3 años que ha aprendido algunas palabras referentes a la comida o para llamar a sus padres, mamá, papá, que todo el tiempo expresa libremente lo que le sucede
si tiene frío, si tiene hambre, si tiene sueño, etc. El impulso primario sigue imperando para comunicar. Una tarde cualquiera, este niño está jugando con sus juguetes cuando de repente comienza a percibir un olor riquísimo de galleta de chocolate que proviene de la cocina. El niño corre a toda velocidad y con toda su fuerza y su gran emoción entra gritando: ¡Galleta de chocolate! ¡Quiero una galleta de chocolate! ¡Dame una galleta de chocolate! La mamá lo observa desbordando toda esta energía y le dice: para ese ruido terrible, deja de gritar. No te voy a dar nada hasta que aprendas a pedir las cosas diciendo por favor tranquilamente y sin gritar. El niño evidentemente queda triste y regañado y no obtiene la tan deseada galleta de chocolate. Pasan los días y nuevamente una tarde vuelve a oler riquísimo a galleta de chocolate. El niño corre a toda velocidad a la cocina y antes de entrar corriendo, recuerda que la última vez que expresó con toda su energía su gran deseo de comerse una galleta de chocolate, lo regañaron, por lo que esta vez, antes de expresar, aprieta su pancita, esboza una pequeña sonrisa y con una voz ligera, aguda y tranquila, le dice a su mamá: ¿me das una galleta de chocolate, por favor? La madre, asombrada, responde: claro que sí, mi niño bien portado. Es más, toma 2 galletas de chocolate. Desde ese día, el organismo de este niño pequeño aprende la lección que para sobrevivir y obtener lo que desea, es mejor reprimir sus sentimientos y expresarse de acuerdo a lo que los demás esperan. Ok, ¿te has identificado un poco con esta historia? ¿Qué sucede en tu cabeza ahora que estás reflexionando esta historia que puede traducirse no solamente a una galleta de chocolate? ¿Qué tal a ser aceptado en un grupo o que tus padres te demuestren cierto cariño? Todas estas cosas, estos condicionamientos que hacen que nuestra voz se reprima. Y entonces, ¿qué pasa? Aprendemos precisamente a desconectarnos de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. ¿Te suenan algunas frases como cállate, los niños no opinan, eres tonto, no piensas, calladita te ves más bonita, no puedes opinar porque eso está mal, obedece? Eso es lo que tienes que aprender a hacer, a obedecer. Todas estas frases que están en nuestro cuerpo, que están en nuestra mente, realmente nos han hecho desarrollar estos hábitos o estos mecanismos de defensa para poder estar dentro de una sociedad que todo el tiempo nos está dictando qué debemos de ser, cómo debemos de ser, cómo debemos de sentir, cómo debemos de expresar, cómo debemos de vivir la vida para ser felices. Me parece que es fundamental que entremos en estas reflexiones y sobre todo nos demos la oportunidad de mirarnos y de hacer un ejercicio de honestidad y de conciencia y que vayamos identificando todas estas cosas, todos estos momentos, todas estas frases que nos hicieron reprimir lo que realmente sentíamos y lo que realmente pensábamos. Bueno, me parece que hay algunas preguntas que podríamos y comentarios que podríamos entrar al tema. Y bueno, por ejemplo, hay una pregunta que dice: ¿es posible que aunque nuestra voz se gaste con la edad, se pueda mantener fuerte ejercitándola como un músculo? Sí y no. Es decir, claro, la habilidad corporal es fundamental para que tu voz siga teniendo esta potencia.
Si tus músculos están trabajados, tienen la tonicidad adecuada, entonces tu voz va a encontrar estas formas para poder rebotar, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una frase que me gusta mucho de una metodología vocal que se llama Reinhardt, que dice que la voz es el músculo del alma. Quiere decir que mientras nosotros vamos atravesando por los años, creo que es inevitable que nuestra voz también se transforme. No en un mal sentido de perder habilidad simplemente, sino en un sentido también de humano o en un sentido emocional. La voz no nada más es forma y sonido, la voz también es contenido, es emoción. Entonces, si tenemos un entrenamiento adecuado, por supuesto que vas a mantener la forma y el sonido de tu voz. Y para eso es incluso el entrenamiento vocal, para que tu voz siga sucediendo de una manera eficiente, sana. Sin embargo, también tomemos en cuenta que a través de los años también obtenemos otras experiencias y por lo tanto también en nuestra voz se ve reflejados estas experiencias de vida. Me parece que hay otra pregunta. Ok, todos son comentarios. Ok, bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos de formación vocal, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo? ¿Qué hay que aprender cuando hablamos de formación vocal? Si se supone que ya sabemos hablar, si se supone que desde que nacimos tenemos esta voz que dice todo lo que somos. Bueno, pues aquí lo que hacemos en la cuarta pared, primero y antes que nada para poder entrar en este camino de la formación vocal, es quitarnos la idea de que existen voces correctas o incorrectas, de que existen voces bonitas o feas, porque el resultado no es lo que buscamos, el resultado es una consecuencia de un proceso minucioso y eficaz que tiene que ver primero y antes que nada con el reconocimiento. Hablar de voz es hablar de identidad, por lo tanto, reconocernos a nosotros mismos, reconocernos nuestras posibilidades vocales, cómo nos comunicamos y también de nuestras limitaciones. Es fundamental saber qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, mente y emoción que hace que nuestra voz se limite. ¿Qué nos está obstaculizando para llegar a esos resonadores, esos matices, esa claridad de decir lo que sentimos cada vez que expresamos un mensaje? Es fundamental que comencemos desde este reconocimiento. Ya cuando tenemos este reconocimiento y sabemos que el proceso es más importante que el resultado y por lo tanto no hay prejuicios, no hay exigencias, no hay esfuerzo. Todo el tiempo estamos viendo qué es lo que nos está pasando. Si tenemos la capacidad de distinguir si hubo un cambio o no. Eso es fundamental para comenzar con la formación vocal porque estamos hablando de metodologías que abren el cuerpo y por lo tanto nuestra sensibilidad. Entonces, cuando tenemos ya un reconocimiento de nuestro cuerpo, una observación minuciosa, pasamos al siguiente punto que es aprender a escuchar. Se dice como muy fácil el escuchar, sin embargo, bueno, hemos adquirido hábitos que también hacen que hagamos como que escuchamos, pero realmente no estamos escuchando. Recuerda que la vida moderna siempre nos va a empujar a un deber, siempre nos va a empujar a un monólogo interior en el que estamos todo el tiempo pensando en el futuro o pensando en el pasado y estamos desconectados de lo que realmente está sucediendo en el entorno. Por eso escuchar es fundamental. Esta frase me parece a mí increíble y siempre la tengo muy presente, que es, tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Hablar de escucha activa es hablar de decisiones también. Por lo tanto, es fundamental que volvamos a tener esta atención y este regalo hacia nosotros mismos y hacia los demás. El siguiente paso que nosotros hacemos es la relajación. La relajación más no el colapso. Tenemos esta idea un poco distorsionada de lo que significa estar relajado. Pensamos que estar relajados es estar aguaditos, ¿no? O estar a punto de dormir,
o estar en la playa sin hacer nada. Estar relajados es estar sin tensiones innecesarias. Como aquí podemos observar en la imagen, esta postura que tiene que ver con precisamente no tener estas tensiones. Por ejemplo, colapso es esto, llevar las direcciones de nuestro cuerpo de manera inorgánica y por lo tanto distorsionando el funcionamiento integral de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que a veces te duele muscularmente? ¿Qué es lo que has identificado que a veces la cabeza o el cuello o la espalda, la cadera, las lumbares, la cintura? Todo eso es lenguaje corporal, es el cuerpo avisándote que tus direcciones corporales no son las correctas y que estás utilizando demasiado esfuerzo para que tus músculos estén tensos. Entonces, aprender a relajarnos es fundamental en el trabajo vocal y también tiene una repercusión en nuestros pensamientos y, por lo tanto, en nuestro sonido y en la claridad de nuestro mensaje. El siguiente paso dentro de el juego con la voz o la formación vocal es la respiración diafragmática. Evidentemente, gracias a las tensiones innecesarias que vamos adquiriendo a través de los años, nuestra respiración se va desconectando de nuestra emoción. Como pudiste observar, el diafragma es libre si tú lo dejas ser. Desafortunadamente, no estamos acostumbrados a dejarnos ser. Todo el tiempo estamos moldeándonos en el deber. Por lo tanto, nuestra respiración no es la adecuada. La respiración adecuada y orgánica para que nuestra voz suceda de una manera sana es la respiración diafragmática. Aquí en la imagen puedes observar a una persona haciendo un ejercicio de reconocimiento de respiración o de respiración consciente, donde está recostada en el piso para poder tener este acercamiento con su diafragma a través de su mano en su pancita y un apoyo en su cuello para que la laringe esté bien colocada y no haya aquí una distorsión corporal que haga que la respiración se acorte. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer siempre cada vez que hablamos de formación vocal, es otra vez aprender a respirar, regresar a esa pancita como cuando éramos bebés, donde dejábamos que nuestro diafragma hiciera lo que sabe hacer. El siguiente paso que considero fundamental es jugar con el sonido. Ya tenemos una respiración adecuada que es la diafragmática, por lo tanto, el aire es la materia de nuestra voz, por lo tanto, como consecuencia, nuestro sonido va a ser un sonido saludable porque el aire es el lubricante natural de nuestras cuerdas vocales. Jugar con el sonido, bueno, yo lo llamo así a esta parte del proceso porque es otra vez reconciliarnos con las vibraciones de nuestra voz. Es otra vez volver a tener conciencia de dónde estamos sonando, qué es lo que se siente en nuestro cuerpo y ir más allá. Es decir, los ejercicios están enfocados para que tú imagines, juegues, te permitas sonar, sin pensar que estás haciendo el ridículo, sin pensar cómo vas a sonar. El juego realmente nos permite romper ese bloqueo, estos prejuicios que a veces tenemos cuando sonamos, como ya había comentado, de mi voz está fea, es que no me gusta cómo sueno, etcétera, etcétera. Estamos jugando. Por lo tanto, todo se permite en el juego y es fundamental regresar a ser esos niños pequeños que están explorando con su expresividad vocal y que no tienen miedo a ser quienes son. Entonces, ya tenemos esta parte del juego, del sonido, y posteriormente se enfoca más hacia tu necesidad como futuro profesional de la voz o si quieres utilizarlo en tu vida cotidiana, por supuesto que es una herramienta fundamental que sepas cómo expresar de una manera libre y natural. ¿Cuáles son los beneficios de este acercamiento a nuestra voz? Bueno, pues yo veo un beneficio muy grande en una palabra que me encanta, que es el autoconocimiento. ¿Qué significa conocernos a nosotros mismos? Significa aceptarnos, significa mirarnos sin nada más que lo que somos, sin esas máscaras, sin esos deberes, sin esas tensiones y desde la aceptación y el amor incondicional hacia nosotros mismos. Me parece que el conocernos es una
es un gran camino, es un camino tal vez interminable, pero cada vez que volteamos la lupa hacia nosotros, hacia nuestro interior y adquirimos conciencia de lo que somos, generamos muchísima amor hacia nosotros y por lo tanto yo considero que nos convertimos en mejores personas. Eso es desde mi particular punto de vista. En cuanto a la cuestión profesional de la voz, pues vas a tener muchas más posibilidades vocales, vas a tener la creatividad y la imaginación completamente activa, listo para reaccionar y para crear personajes, y por supuesto que tu aparato fonoarticulador va a adquirir habilidades y vamos a sonar siempre desde un lugar saludable, sin lastimarnos, sin estar haciendo esfuerzos que cansen nuestras cuerdas vocales. Por el contrario, vamos a poder trabajar muchísimo tiempo con trabajos vocales que realmente nos exijan y no vamos a tener ningún problema en hacerlo por muchísimo tiempo. Bueno, pues con esto concluyo esta parte expositora, con esta frase que es: liberar la voz es liberar a la persona. Y toda persona es indivisiblemente cuerpo y mente. Esta frase de la maestra Christine Linklater, que es un método vocal muy efectivo que también utilizamos aquí en la cuarta pared. Bueno, pues esta fue la parte de la exposición de la plática. Bueno, pues ahora sí concluimos nuestra charla de Conócete a través de tu voz. Espero que les haya sido de ayuda para poder identificar un poquito más nuestra voz, que lo utilizo y a veces no sabemos cómo funciona. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo la escucha nuevamente. Les agradecemos también que nos hagan sus comentarios para poder ir mejorando estas pláticas y también incluso que nos propongan qué es lo que quieren saber más respecto al trabajo de la voz, de la actuación, del doblaje, la locución y el cine. Muchas gracias. Yo soy Alejandra Díaz y bueno, aquí nos estamos viendo en la cuarta pared.